Chicos, muy buenas tardes. Agradecerles profundamente la asistencia el día de hoy. Espero que hayan llegado muy renovados y motivados ya a iniciar la última parte de su ciclo escolar. Ya está muy cerca de cumplir esa meta que por tantos años se trazaron y con tanta ilusión empezaron este año. Debido a muchas dificultades, nos hemos visto relegados a este trabajo virtual. Sin embargo, esperemos que muy pronto las cosas se puedan normalizar. Ya para esta etapa final vamos a trabajar unas guías para, digamos, son 3 guías que estaríamos trabajando. Les voy a compartir pues la primera que les envié, la del mes de septiembre. Vamos a culminar con unas pequeñas nociones de estadística porque no alcanzamos a profundizar como sería lo ideal en esta temática tan importante. Es un tema muy apasionante, muy chévere, todo lo de estadística, y es sencillo. Entonces yo espero que ahora con este tema pues ya se logre nivelar, y la idea es que ninguno de ustedes se vaya a quedar sin sus grados. Esa es la meta que ustedes se trazaron este año. Pese a todas las dificultades, ustedes se gradúan. Físico, virtual, como sea, pero Dios mediante, este año son la PRON 2021, 2020, no sé. Pero la idea es que este año se gradúen. No creo que nos vamos hasta el otro año o que algo de última hora ocurra, ¿cierto? La idea es, hay algunas sugerencias por ahí de retornar al método de alternancia, no lo sabemos, pero esperamos que ustedes sí sean la PRON 2020, que esto no se nos vaya a prolongar por alguna cosa que llegue a ocurrir de última hora. Algunos les fue, vean, eso es lo que pasa cuando ustedes no entran por la cuenta del colegio. Yo ya ahorita cuando active tablero, ya el que no entró, no entró. Que tienen que aprender a seguir las instrucciones. Fueron demasiados que hoy entran no sé por dónde. Por el correo personal o no sé qué cosa está. No están ingresando a la plataforma como debería ser. Y lo que hacen es interrumpir la clase. Eso es lo que está haciendo los que están ingresando ahorita, que yo les tengo que autorizar el ingreso. Bueno, como les venía diciendo, pues ya vamos a finalizar con una temática mucho más entendible para ustedes. Es sencilla. Si por algún motivo volvemos pues a la alternancia, ya también la trabajaremos con base en esta misma guía. Yo tuve que hacerle algunos ajusticos, pero todo lo vamos a trabajar con una guía de estadística. Es facilita. Ustedes saben que se les viene valorando con una lista de chequeo, en la cual para ustedes es mucho más sencillo. Román Roldán no existe siquiera, porque ese no es el nombre que aparece en la planilla. Se los he dicho cantidades de veces, no, esos problemas de apellido los solucionan en la notaría, no en mi clase. Entonces, la próxima clase yo no le voy a estar dando permiso de ingresar a nadie. Así que si no entra por la cuenta del colegio, sabe que se va a quedar ahí esperando a que yo le autorice el ingreso. Ya el tutorial está, hace tiempos que lo compartió el señor rector. Tuvieron un buen receso los que no tenían que recuperar. Este grupo bajó bastante el segundo periodo, se ve principalmente. Y esperemos que puedan retornar nuevamente al proceso académico aquellos estudiantes que lo estuvieron dudando. Y que ya, pues lo que falta es muy poquito. Uno no puede tirar la toalla ante el primer obstáculo. Les quedan 3 mesecitos aproximadamente de estudio. No pueden sacrificar 11 años por 3 meses. De alguna manera ustedes tienen que tratar de adaptarse a este proceso que estamos llevando de estudio en casa. Como lo han dicho en muchos medios de comunicación, habrá que mirar la evolución del virus y los picos que puedan presentarse más adelante para saber si se retorna o no. Y también habrá que mirar los debidos protocolos y que contemos con todos los implementos en la institución para poderles dar a ustedes una educación que no los vaya a poner en riesgo. Ustedes saben que para montar unos protocolos de bioseguridad necesitamos un buen presupuesto, que quizá no lo vamos a tener. Entonces, para que tampoco estén pues con la insistencia de que ya quieren volver al salón, y menos
volver a la vida normal. Sabemos que vamos a tener que estar con un distanciamiento social bastante prolongado. Bueno, para esta guía vamos a dividirla en varias partecitas. La del mes de septiembre es unos conceptos muy básicos. Vamos a trabajar esta primera semana lo que son los conceptos básicos de estadística. Hoy no es muy larga la clase, es como retornar o refrescar o volver a ver algunos conceptos que ustedes estudiaron en el grado octavo, que es donde estamos trabajando estadística en el colegio. Algunas técnicas que van a emplear más adelante. La próxima semana no hay tarea, es quien quiera ver, lo dejo a libre albedrío, quien desee observar algunos tutoriales e ir explorando la temática. Y tenemos la asesoría virtual el próximo viernes. Y ya para lo que es la semana 3, ahí sí vamos a empezar ya con las actividades de profundización. Por favor, si alguno se conecta con sus compañeros, yo no estoy para responder mensajes, ya retiré mi celular varios metros, ni siquiera voy a darme cuenta, y lo puse en vibrador, ni siquiera me voy a dar cuenta qué mensajes llegan. Ustedes saben que todo debe ser por la cuenta del colegio y que con base en el registro de asistencia, no es que yo me conecté y que usted no me vio. Si no aparece su nombre cuando yo le pide el registro de asistencia, yo no le puedo dar puntaje de que usted participó en la clase. Siguen sonando los que necesitan permiso de ingreso, no me voy a ir para allá. Ahorita miro en el chat si hay alguna pregunta. Recuerden también que pueden activar su micrófono en determinado momento. Entonces está el trabajo para las 4 semanas. Por favor, lean las guías. En la parte final de la guía también están las instrucciones de qué hay que hacer cada semana, para que por favor las lean, porque todavía hay estudiantes que no han podido entender. Cuando yo les digo manden 4 fotos, me mandan un archivo de Word. La próxima yo les voy a mostrar aquí, así digan pues que los dejé en ridículo o que les hice bullying, pero tal vez a veces así comprenda un poquito cuando yo coloque, vea, es que este trabajo no era así. Bueno, recordemos de este menos, no sé quién es, que no estamos en juegos de play. La próxima, no insistan, ¿con quién tienen que hablar para lo de la cuenta del colegio? No sé, pues lo de la cuenta lo habilitó el rector, a quienes han olvidado la contraseña allá nuevamente. Bueno, no sé qué pasa con el micrófono. Sharon no me escucha, los demás sí. Sí, profe. Ah, ok, gracias. Yo sí la escucho. Ah, bueno, ay, tan linda. Yo le pague. Bueno, la cuenta la habilita. Si se les olvida contraseña o algo, el colegio les vuelve a organizar todo eso, a restaurar. Ya lo demás, a veces es problemas con los celulares, que a veces se le empiezan a cerrar a uno las aplicaciones, no sé. Bueno, ahora sí nos vamos entonces a volver acá a lo que tenemos para básicamente estas 2 semanitas. Esta semana no había tarea, es la asesoría del día de hoy. La próxima semana tampoco hay tarea y igualmente va a ser la asesoría del día viernes. Como les digo, hoy es algo conceptual, es volver a refrescar algunos términos que ustedes ya han trabajado y quizás lo hayan olvidado. Entonces la guía nos empieza. Bueno, voy a terminar también acá de mostrarles la lista de chequeo. Van a tener, creo que este periodo, si nada extraordinario ocurre, deben tener 3 notas. La primera nota va a estar acá. Tenemos varias asistencias, las 4 asistencias. Entonces, creo que son como 80 puntos o algo así. Entonces, básicamente, usted con asistir asegura al menos un 3. Tenemos 2 actividades de profundización que van,
Bueno, las actividades valen el 20 y 20 y 4 asistencias son 80 puntos. Es decir, si usted asiste a las 4 asesorías virtuales, al menos ya ahí tiene aseguradito el 3. Y ya de ahí partimos con lo que es la actividad de profundización. También para que lo tengan pues presente. Ustedes saben que los que vienen trabajando virtual tienen esa ventajita. El grupo le fue bastante bien a los 11, pues en relación con los 10. No fue la gran maravilla ni demasiado alto, pero en relación con los 10 la pérdida acá estuvo muy bajita. Muy poquiticos, en los 10 sí perdieron bastanticos, acá por ahí 2, 3 estudiantes, que no debería ser, pero no es tan significativa como en los otros grados. Entonces aquí ya se pueden asegurar, algunos vienen haciendo algunos trabajos extras, también me deben consultar antes de los trabajos porque a veces me llama la atención que no tienen internet para conectarse a la clase, pero sí tienen internet para hacer un trabajo. Entonces no sé qué ocurre ahí. O sea que el internet es selectivo, el internet se daña cuando le toca clase y se arregla cuando le toca hacer trabajos. Los que no van a trabajar virtual saben que están en otros colores, que son varios, y algunos también me han manifestado que este periodo trabajan en físico. Y eso a veces cambia porque puede ocurrir que a ustedes yo les coloque la mitad de una actividad de profundización y al que lo está haciendo en físico le toque completa. Por ejemplo, con los chicos de 10 va a haber un ejercicio que a los que trabajan virtual solo son 5 ejercicios. Los que trabajan en físico deberán hacer 10 o 12. Bueno, entonces esta es la lista de chequeo. Son 80 puntos que al final se va a traducir. Todos están en 1 porque apenas les voy a registrar la asistencia el día de hoy. En relación pues a la temática que vamos a trabajar todo este periodo, vamos a trabajar lo que es todos los conceptos básicos de estadística, las tablas de frecuencia, ustedes las trabajaron ya con datos no agrupados en grado octavo. Ahora lo vamos a trabajar con datos agrupados, que es un poquito más complejito, más o menos estamos en un primer nivel de UDA. Me basé en algunos conceptos que trabajamos en Vamos para la U. Entonces, como una estadística muy similar a un primer semestre de universidad. Vamos a ver también lo que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Entonces es más elevadito, pero vamos a empezar con lo sencillo. Entonces es como retornar a los conceptos que tienen por allá guardados en algún lugar de su mente. Entonces sabemos que la estadística la trabajamos en muchos conceptos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los hospitales, es un área de mucha aplicación. En los hospitales siempre llevan, digamos, la estadística de la cantidad de niños que nacen durante un año, de cuáles nacen prematuros, cuántos nacen de tiempo completo, cuántos son niños, cuántos son niñas. Entonces, lo que es en la parte de hospital maneja mucho la parte de estadística. Un registro de personas fallecidas. Si observamos los programas que dan de la presidencia, están llevando la estadística, por ejemplo, de los pacientes que han muerto por COVID. Nosotros vemos cómo se van moviendo las gráficas y debido a esta estadística y a estas gráficas es cuando se puede determinar cuándo se elevan los picos de una pandemia o cuando la curva se estabiliza, que es lo que están esperando. Pues ya ahora que el 1 de septiembre nos dieron vía libre para salir a algunas cosas, nos quitaron algunas restricciones, es muy posible que dentro de unos 15 días veamos que esa curva que estaba plana ya empiece a hacer unos picos. Entonces ahí estamos viendo estadística. Cuando estamos llevando, digamos, o siguiendo nuestros equipos de fútbol, vemos en una temporada cuántos goles pueden anotar. Siempre se lleva eso en los equipos de fútbol, digamos acá si nos vamos al fútbol colombiano. Cuando uno ve las tablas que presenta la DIMAYOR, uno ve que siempre van a colocar qué equipo va de primero, cuántos partidos ganados, cuántos partidos empatados, perdidos, los goles a favor, los goles en contra, la diferencia. Todo eso es un trabajo de estadística. Si no hubiera ocurrido nada de esto, para ustedes hubiera sido muy
productivo porque íbamos a trabajarlo demasiado práctico. Lo que se tenía planteado era mucho trabajo en equipo y con muchas situaciones de uso real. Desafortunadamente, pues acá nos toca más limitarnos más a cositas, digamos, hipotéticas. Vemos también en la estadística cuando nos dice representar con dibujo los dulces preferidos por un grupo de niños. Si algunos han observado las cartillas de prueba saber para grado tercero y grado quinto, son estadísticas con dibujitos. Eso se llama unos pictogramas, que los vamos a ver más adelantico. Entonces es representar información, pero a través de dibujos. Se utiliza mucho para los niños. Algunos que están haciendo jueguitos, o si alguien va a hacer videos o cositas para mejorar nota, este periodo debe ser temática de estadística, que es lo que estamos trabajando. Pueden hacer gráficos, pueden continuar con las historietas también. A través de una historieta con gráficos, enseñarle a un niño a que determine, digamos, estaturas, el número de calzado, cositas así. Recuerden que si en algún momento necesitan activar el micrófono para una pregunta, lo pueden hacer o escribir en el chat. Esta la vemos mucho cuando en el colegio nos muestran cuáles son las asignaturas de mejor desempeño académico y las asignaturas con más bajo desempeño. Entonces están las de mejor desempeño, las de no tan buen desempeño o las favoritas, porque es diferente cuál es mi asignatura favorita a cuáles son las de mejor desempeño. Podemos determinar, también aplicar encuestas para determinar el deporte favorito por un grupo de amigos. Entonces una encuesta es como una especie de cuestionario donde yo le voy a estar preguntando cuál es el deporte que te gusta. Esa sería una de las preguntas. Estamos aplicando, estos se llaman métodos de recolección de datos. Entonces es posible que va a ir más adelante una evaluación y se les vayan a preguntar ese tipo de conceptos. Entonces yo puedo aplicar, la encuesta es una técnica para yo recoger datos para un estudio estadístico. Entonces puedo aplicar una encuesta a un grupo de personas en la cual se le pregunte cuál es la película favorita en una determinada temporada. Digamos en Navidad, ¿qué película te viste? O ahora en la pandemia, ¿qué género de películas han observado? O el nombre de la película favorita. Bueno, el porcentaje de estudiantes, acá nos dice determinar el porcentaje de estudiantes que prefieren entre una fiesta o un paseo para finalizar el año escolar. Entonces, por ejemplo, a los chicos de los 211 se les pregunta, bueno, el colegio les va a patrocinar o fiesta o paseo. Escojan ustedes cuál de las dos quieren. Entonces habrá que hacer otra técnica de recolección de datos, una encuesta, normalmente puede ser secreta, en la cual se les pregunta qué de las dos cosas quieren y ya uno le muestra estadísticamente cuál fue la preferencia. Estamos aplicando estadística cuando también sacamos el promedio de las notas de matemáticas. Entonces, bueno, son 3 notas que se valoraron este periodo. Sabemos que un promedio es sumar las 3 notas y dividir por 3. Se les pregunta esto en la parte de presaberes, un gráfico de torta, algunos lo vieron, eso en octavo, es el diagrama circular, que popularmente se conoce como una gráfica de torta, porque es así redondita y va dividida en porciones. También la vamos a hacer. Un diagrama de barras, que lo vemos frecuentemente, que es muy similar a lo que es el histograma. La diferencia va a ser que el de barras va separado y el histograma van pegaditas las barritas. Se les pregunta si estarían en capacidad de realizar un diagrama de barras en el cual se represente el deporte que prefieren el grupo de compañeros, si estarían en capacidad de realizar un diagrama de torta o circular, que ese diagrama, ustedes lo vieron, es muy posible que ya se les haya olvidado, porque ese diagrama para hacerlo necesito hacer uso de la geometría. Como es una circunferencia, entonces tengo que partir de los 360 grados que mide la circunferencia para hacer las divisiones. Bueno, nos preguntan si has observado un diagrama en el cual a través de segmentos se representa el aumento o disminución del precio del dólar.
el dólar, el euro, el precio del café, del petróleo, normalmente se representan con diagramas de segmentos, que son unas rayitas que suben y que bajan. Bueno, entonces sí, ya era como para que ustedes se checaran si manejaban algunos conceptos de estos de estadística, y acá pues ya teníamos como algunas definiciones. Recuerden que la idea de la cartilla es que ustedes lean toda esta partecita. Bueno, entonces acá tenemos lo que son los conceptos básicos, ya más o menos nos hicimos, es una rama de las matemáticas en la cual se estudian a través de métodos de recolección, se clasifican datos y la información se representa a través de diferentes gráficos. Eso es lo que hace la estadística. Recolectar datos, clasificarlos y representarlos. Y también se le hace un análisis. En pocas palabras, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando en estadística. Ahí tenemos algunas definiciones. Como les digo, hoy solamente es esto. Está pues la definición de datos, más o menos nosotros también manejamos. Saben que no puedo, sigue sonando los estudiantes intentando entrar a la clase, pero yo no puedo estar interrumpiendo por estudiantes que no siguen las instrucciones. Bueno, vemos, cuando hablamos de datos como tal, entonces van a haber tres tipos de datos. Nos dice que el dato nominal, que se basa en categorías o nominaciones. Entonces, muy facilito, un dato nominal es, digamos, con una característica, bueno, si es alto, si es mediano, los que están sanos, los que están enfermos, nos dice acá quiénes están a favor, quiénes están en contra. Es así, mire que no hay en ningún momento ningún número, no hay nada cuantitativo, es simplemente, digamos, de acuerdo a una característica. El dato ordinal, cuando a mí me hablan de dato ordinal, tiene que ver con el orden. Es decir, yo los datos los puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor y hacer unas comparaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger los mejores estudiantes de 11A y lo voy a analizar con los mejores estudiantes de 11B. Cuando estamos en caso de un análisis de un rendimiento académico. Entonces, ¿qué es lo que más hacemos, digamos, en las comisiones de evaluación y promoción? Estamos analizando, digamos, el porcentaje de pérdida. O analizando, ves que aquí perdieron muchos más estudiantes en 11A que en 11B, o viceversa. O el área de, digamos, de matemáticas, la ganaron más en 11A, el área que más ganaron fue matemáticas, mientras... o los mejores estudiantes, vamos a coger, digamos, los 10 primeros, la nota más alta la tuvieron en matemáticas en 11A, mientras que los 10 primeros de 11B la obtuvieron en español, por ejemplo. Entonces, esos son esos datos ordinales porque tienen que ver con el orden en que se establecieron los datos. Cuando organicemos el trabajo por intervalos en las tablas de frecuencia, vamos a ver cómo se ordenan también. Y los datos numéricos, si son expresiones de valor, entonces, por ejemplo, lo que es el tiempo, la longitud, la distancia, el peso, que nos van a dar, digámoslo así, un tiempo, un porcentaje de lluvia, una longitud nos va a dar una respuesta, digamos, en metros, una distancia igualmente, el peso. Cuando yo estoy hablando de peso, no va a decir, muy pesado o muy liviano, no, normalmente... puedo decir, vamos a darle una entradita a algunos que otro. Bueno, ese fue el de buenas que abrí. Entonces ese dato numérico o esa magnitud, hay magnitud que la respuesta siempre va a ser en números. Tenemos acá lo que es la estadística descriptiva. Entonces nos dice que es una descripción numérica de un conjunto de datos, y esta inferencial, que es la que más estamos usando. La inferencial es porque yo infiero a través de una muestra, es decir, yo no puedo trabajar con todos al mismo tiempo, con todos los estudiantes, digamos del Eduardo Fernández Botero. Es que vamos a averiguar cuáles son las causas del bajo rendimiento en matemáticas. Y yo voy a estudiar todos los estudiantes del colegio. Sería muy dispendioso
porque la cantidad es bastante amplia. Entonces, ¿qué se hace? Se determina una muestra, que enseguida vamos a ver las clases de muestreo. Entonces, con base en esa muestra, yo saco las conclusiones. Por eso a veces nos decimos, pero ¿cómo que en una encuesta respondieron tal cosa y a mí nadie me preguntó? Eso es mentira. No, señor. Es una estadística inferencial porque hicieron una muestra. El hecho de que a mí no me hayan incluido dentro de la muestra no significa que el estudio no sea válido. Nosotros cuestionamos mucho eso en épocas de campaña electoral, cuando dicen, es que el candidato para la presidencia es X persona, que porque hicieron la encuesta y nos la muestran en los noticieros. Nosotros acostumbramos a decir, eso es falso, a mí no me preguntaron, a los que yo conozco no me preguntaron. Pero es muy posible que a personas de otra ciudad o a otras personas que nosotros no conocemos sí les hayan preguntado. Y de ahí salió la respuesta y por eso se infiere que el candidato ganador de unas elecciones será determinada persona. Eso es lo que tiene que ver con la estadística inferencial. Bueno, cuando yo hablo de población, entonces la población es las personas que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, la población puede ser los estudiantes del Eduardo Fernández Botero. Y la muestra es una pequeña parte de esa población. Ya ahorita con unos ejemplitos lo vamos a determinar un poquito más fácil. Y miren este dato importante. Normalmente se recomienda que el tamaño de la muestra sea del 10% de la población. No puedo, por favor, le dicen o sea, Daniel, si alguien tiene que ahí sí no puedo hacer yo nada y no puedo parar la clase por ir a solucionar dificultades de algunos. Entonces, para que sea creíble un estudio estadístico, la población debe ser por lo menos del 10%. Entonces yo no puedo decir, es que a este niño no va a dejar pues trabajar. Yo no puedo decir que encuesté a 1000 personas y que 2 personas dijeron que preferían un paseo de fin de año. Esa muestra tan pequeñísima no sería significativa. Y vamos a... Ahí va a haber muchas clases de muestreo. El texto original de estadística tiene varias formas, pero yo a ustedes les escogí los 3 métodos básicos que se trabajaron en el grado octavo. Bueno, en estos momentos vamos a hacer registro de asistencia. El grupo 11A. Bueno, es muy satisfactorio también ver a algunos estudiantes que estuvieron muy perdiditos el periodo pasado y que ya otra vez están retornando a seguir con este proceso. No se desanimen, a veces las cosas no les salen a uno como es pensado, como uno quisiera, pero ustedes están muy cerca de la meta y uno no puede tirar la toalla, como se dice. Y saben que esta metodología que estamos empleando, yo creo que si ustedes volvieran a las aulas no les sería tan conveniente, al menos en matemáticas, el método. Este les favoreció demasiado. Bueno, voy a que le hice una conexión ya a la tableta, entonces vamos a explicar un poquito más lo que tiene que ver con lo que es la población y con lo que es las muestras. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger una población y yo voy a averiguar, bueno, vamos a suponer, saben que ahora en el mes de septiembre nuestro colegio cumple 50 años. Entonces vamos a suponer que yo les digo que les vamos a obsequiar una tarde de recreación.
y que esa población, en este caso, recuerden que vamos a celebrar los 50 años del colegio, y yo le estoy preguntando a los estudiantes. Entonces, ¿quiénes sería la población? Todos los estudiantes. De la institución educativa, Eduardo. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Sí, ok. Es que no sé si está compartiendo pantalla porque no veo nada. A mí me parece que sí. No sé, los demás me verifican si están viendo la pantalla. Sí, yo estoy viendo la pantalla. O sea que el problema... Sí, ya, sí, acá se está observando. O sea que ya eso sí es de pronto dificultad con el dispositivo. A veces se complican. Yo ayer hice un ensayo con una profesora y ensayamos. Yo entré a hacerle el ensayo como que yo fuera estudiante con mi celular y no funcionó. No me dejaba ver la pantalla. Y entré en mi computador y ahí sí la pude ver. A veces puede ser algo con los dispositivos, no sé. Bueno, entonces vamos a volver a lo que sería un ejemplo. Estamos celebrando... profe. Hola. Ya me dio. Bueno, excelente, menos mal. Vamos a suponer, estamos celebrando nuestros 50 años del colegio y la población son todos los estudiantes del colegio. Vamos a tener una tarde recreativa y esa tarde la podemos, digamos, se les va a hacer una encuesta que se les puede dar una opción de que sea una tarde para ver cine, una tarde exclusiva para el deporte, o que sea algo cultural, donde ustedes van a cantar, van a hacer ciertas presentaciones. Y alguien dirá, no, vámonos mejor en una tarde que sea un día, un picnic. Entonces ahí, para yo recoger esa información, hay varios métodos. Los métodos de recolección pueden ser entrevistas, donde yo vaya a hablar con cada uno de los estudiantes y le pregunte qué le gustaría hacer en esa tarde. También puede ser un método de recolección. Entonces recordemos que esos métodos para recoger información, entonces una puede ser la observación directa. Yo me puse a observarlos a ustedes y según esa observación, bueno, yo según lo que observo en los chicos, yo veo que a ellos les gusta mucho hacer deporte. Entonces esa podría ser una forma. La otra, que yo haga entrevistas. Entonces yo me reúna con grupos de estudiantes en el descanso y les pregunte, vamos para los 50 años del colegio, ¿qué les gustaría que hiciéramos en una de las tardes? Eso es una entrevista. Pero también puede ser que yo les haga una encuesta. En este caso, esta pregunta es una encuesta cerrada, donde yo les daría 4 opciones. Pero también una encuesta puede llevar preguntas abiertas y puede llevar preguntas cerradas. Entonces, abiertas es cuando yo les diga, chicos, vamos a tener una tarde que les va a dar el colegio por los 50 años, ¿qué quieren hacer? Y cada uno empieza a opinar lo que le gustaría hacer. Bien dirá, bueno, vamos a hacer X deporte, mejor vámonos de paseo, una tarde de piscina, una miniteca. Y cada uno va a dar su opinión. Y la otra es que yo les haga una encuesta cerrada, donde les dé ya las opciones de preguntas, de respuesta, perdón. Ahí hay 4 respuestas y usted no se puede salir de ahí. Bueno, pero lo que estábamos hablando era de la muestra y de la población. Entonces la población es todo lo que yo voy a investigar, todas las personas. Pero es muy dispendioso. Usted se imagina, cuando yo hablo de todos los estudiantes del Eduardo Fernández Botero, eso incluye hasta los estudiantes de Vereda. Mientras yo me pongo de acuerdo con todos esos estudiantes, a que cada uno decida qué quiere, es muy difícil. Para eso, entonces se emplea una muestra. Recordemos que para que sea válida, lo ideal es que mínimamente en esa muestra estén el 10% de la población. Es decir, si hay 1000 estudiantes, entonces de 1000 estudiantes yo debo encuestar a 100 o estudiar a 100 para que la encuesta sea realmente válida. Bueno,
Pero la muestra no la escoge uno de cualquier manera. Hay varias formas. Vamos a tener una que es el muestreo aleatorio simple. Entonces, un muestreo aleatorio simple es un muestreo, o un muestreo aleatorio básicamente, es aquel muestreo que se hace al azar. Si ustedes recuerdan, cuando yo muchas veces iba a llevarme cuadernos, lo que hacía era un sorteo, el sorteador, que preciso les caía el día que no habían hecho la tarea. Entonces, eso es un muestreo aleatorio, donde simplemente un programa escoge qué estudiante vamos a seleccionar, o que yo coloco en la bolsita los nombres de ustedes y vamos metiendo la mano y vamos sacando. Entonces, a medida que salen, no todos tienen la misma probabilidad de salir. Eso se conoce como un muestreo aleatorio. Entonces, todos están con la misma probabilidad. No es que uno coloque al estudiante 5 veces y a otro una, sino todos el nombrecito, y en una bolsita se van sacando los nombres o se van sacando los números de la lista. Eso se llama aleatorio. Vamos a tener otro muestreo, acá lo tenemos en el documento, que es los muestreos por conglomerados. Ese muestreo por conglomerado, recuerden que hoy solo vamos a trabajar conceptos teóricos. Es un muestreo que se hace de acuerdo a características particulares. Entonces es posible que yo diga, bueno, vamos a hacer, solo a las mujeres les vamos a hacer una encuesta. Entonces yo tengo X pregunta y decida, solamente vamos a hacerlo a mujeres. O solamente, si es una encuesta, digamos, de estudio, yo voy a preguntarle solo a los estudiantes de la media. Y que con base en las respuestas de ellos, yo vaya a hacer el estudio estadístico y hacer la representación gráfica. Es posible que decida, solamente le vamos a preguntar a los estudiantes de 10 y 11 cuáles, vamos a suprimir unas asignaturas para el 2021. Decidan ustedes cuáles asignaturas les gustaría que quitáramos del currículo o del plan de estudios. Espero que no escojan matemáticas. Entonces, es conglomerado cuando yo decido, según una característica que puede ser solo hombres, solo mujeres, solo machos, porque recuerden que no solo estudiamos personas, sino que también podemos estudiar animales, podemos estudiar plantas. Entonces yo puedo irme a estudiar, digamos, una plaga en un cultivo de flores, y yo determinar que solamente lo vamos a hacer con las flores cuyo proceso de floración dura varios días. Hay florecitas que duran un día, mientras hay flores que duran un mes o varios días. Entonces yo puedo escoger de acuerdo a ciertas características. Conglomerado significa que es por características. O si vamos a hacer un estudio sobre los juegos interclases, sobre la factibilidad de que continúen o no, yo puedo decir, es que vamos a hacer el estudio, pero solamente con estudiantes deportistas. ¿Para qué voy a poner yo al que no le gusta jugar nada, hacerle una encuesta? Lo primero que va a decir es que los quiten. Entonces, esos son los sistemas. No creo que nos dé para hacer, en caso de que retornáramos a las aulas, no sé cómo sería el sistema cuando se trabaja algunas pequeñas investigaciones, pero también puede ser que se hagan algunos estudios de caso y usted tenga que decidir qué método de muestreo va a emplear. Y el otro es, estos son los básicos, hay muchos más, hay uno que se llama de bola, el bola de nieve pues, hay muchos otros sistemas, pero nosotros solamente vamos a estudiar, hay unos que son estratificados, que es muy similar al conglomerado. Entonces nosotros en octavo vimos estos 3 clases de muestreo. Entonces yo puedo dedicarme solo al deliberado. ¿Cuál es el deliberado? A gusto del investigador. Como cuando ocurren que van a los salones y nos dicen a los profesores
que si puede prestar unos estudiantes para un estudio o para alguna cosita, y uno casi siempre, para que no lo hagan quedar muy mal, brega mandar los mejores de desempeño académico. Es que los van a llevar a la Casa de la Cultura que a un estudio, entonces uno siempre coge los 5 primeritos o los que mejores les vaya con uno en esa asignatura, o que vinieron de la red de matemáticas de Antioquia que necesitan unos estudiantes. Normalmente uno no va a mandar a los de más bajo desempeño a menos que le pidan que los mande. Si a mí me dicen mande para la red de matemáticas unos estudiantes, uno casi siempre coge los que les queda la asignatura bien alta o que uno sabe que les gusta y que no les va nada mal. Entonces, esas son las clases de muestreo. Entonces, yo escojo una forma de muestreo, al azar, conglomerado o deliberado. Saco mínimamente el 10% y con eso elaboro el estudio. Entonces, recordemos que estos estudios no solamente se hacen con personas, se hacen también para laboratorios. Por eso es que se hacen las muestras. Ahora miramos con lo del COVID, cómo se hacen a veces algunas muestras aleatorias que dicen es que se hicieron de manera aleatoria a algunas personas y por eso se dispararon los contagios. Entonces no van a ir a mirar a todo el que tiene tos o que tiene síntomas de gripa. A lo mejor a veces hacen de manera aleatoria y cogen a cualquier ciudadano del común y corriente y le hacen la prueba para determinar si tiene COVID o no. Cuando se hace un estudio, digamos, a nivel sanguíneo, entonces mire que a una persona, por eso se llama una muestra, con una muestra de sangre o de orina, a usted le pueden determinar una cantidad de enfermedades. Usted no lo tienen que desangrar todo para saber si tiene, digamos, paludismo. Con una pequeña muestra se determina o si tiene azúcar en la sangre, si usted tiene o no la enfermedad. No tiene que sacarle 1 litro. Es una pequeñísima parte de sangre de su cuerpo y con eso lo determina. Por eso se llama muestra. Como les dije, miramos algunas técnicas de recolección de datos. Lo que es la encuesta, el cuestionario, las preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Si ustedes en algún momento yo les pido que elaboren una encuesta, les sugiero que las preguntas sean cerradas. Cuando yo hago un trabajo con preguntas abiertas, todo el mundo coloca cantidad de cosas que es muy difícil tabular. La próxima semana vamos a empezar a tabular y a ver las tablas de frecuencia. Y ahí nos damos cuenta de esa dificultad. Por ejemplo, si yo le pregunto por qué motivo fue su bajo desempeño en matemáticas, no le doy opciones, entonces algunos dirán la profesora me tiene bronca, no le entiendo, tuve dificultades por la pandemia, no tenía internet, entonces van a surgir cantidad de dificultades. Entonces, y pueden surgir una cantidad impresionante de respuestas que va a ser muy difícil de representar gráficamente y de sacar unas conclusiones. Entonces aquí como para ir concluyendo, entonces básicamente cuando yo hago un estudio estadístico, entonces lo que voy a hacer, voy a tener en cuenta una población, que es lo que lo que se va a estudiar, el objeto de estudio. Vamos a tener una muestra que es una parte de la población. Como les dije, es muy difícil y por eso ustedes cuando vayan a hacer un trabajo de investigación tienen que ser muy cuidadosos con el nombre que le van a poner, porque si yo voy a decir estamos mirando las condiciones económicas de las personas del municipio de Amalfi, o la situación económica después de la pandemia en los habitantes del municipio de Amalfi, con solo decir eso significa que vamos a investigar a todas las personas, tanto de la zona urbana como rural. Entonces la muestra es la que me va a limitar y con base en esa muestra yo puedo establecer las conclusiones. Para la muestra vamos a trabajar 3 métodos, ya les dije que puede ser al azar, que es el que conocemos como aleatorio. Así se define en estadística, pero popularmente le decimos, eso lo sacamos al azar. Vamos a tener el conglomerado, que es similar al estratificado,
que va a ser de acuerdo a unas características. Si es algo, digamos, es que vamos a mejorar las vías rurales, ¿para qué vamos a encuestar personas de la población urbana? Si quieren mejorar las vías rurales, lo ideal es que solamente estudiemos la población campesina. Y deliberado, que es de acuerdo a gusto del investigador. Estos son las clases de muestreo. De todas maneras, le dan una repasadita a esos conceptos. La muestra, para que sea válida, debe ser el 10%. Ustedes no pueden decir, es que a fin de año, que para la despedida, dijeron que un paseo. ¿Y quién dijo? Los representantes del grupo de los 11. Si usted mira, serían 4 personas que son menos del 10% de la población. Ustedes son son como 70 y algo de estudiantes, que sean unos 78. El 10% aproximadamente serían 8 estudiantes. Entonces no me pueden decir que los 4 representantes del grupo van a escoger qué van a hacer a fin de año. Que las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Entonces, preguntas abiertas. Cuando yo le pregunto qué quieren de cena para la despedida de fin de año, por ejemplo, y todo el mundo empieza a decir qué comida es la que más les gusta. O puede ser cerradas, y les pregunto en este caso, ¿en qué lugar prefieren la ceremonia de graduación? Entonces, si se les va a hacer Casa de la Cultura, recuerden que lo más seguro, si no hemos retornado a clase, es posible que para la graduación, si se puede hacer de alguna manera presencial, se necesite mucho distanciamiento y se va a requerir de un espacio muy grande. Entonces es posible. Una cerrada es que yo le dé opciones de respuesta. ¿Dónde quieren la ceremonia de graduación? Casa de la Cultura, colegio, coliseo. Eso es una pregunta cerrada, que se les dan de una vez las opciones de respuesta. Entonces, hoy solamente eran estos conceptos básicos, retornar o volver a replantear conceptos que ya habían visto en octavo. Si tienen esa cartillita de octavo, la pueden dar una miradita. Bueno, a ver, que nos falta registrar la asistencia por acá. Ya le voy a poner a 11B para que me queden los nombres ahí. Esperen pues que siquiera que yo coloque el 11B, ahora sí. Bueno, ahora me preguntaban que si siempre el 10%, no, cuando es un grupito pequeño, pues se puede preguntar a todos. Lo que pasa es que a veces la estadística trabaja con poblaciones muy grandes. Miren, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, pueden hacerse muchos estudios a nivel del país, con la parte económica. Ustedes saben que muchos establecimientos de comercio los afectó mucho la pandemia y tuvieron que cerrar. Entonces, si yo voy a hacer un estudio sobre los establecimientos de comercio que no fueron capaces de sobrevivir a la pandemia, si yo cojo toda la población del país, es un estudio demasiado dispendioso. ¿Cuándo se va? Miren, con toda la cantidad de establecimientos nomás que hay acá en el mero municipio de Amalfi, entonces yo ya puedo coger una muestra. Entonces una muestra es por ejemplo, lo de Asobares, que han sido los más, digamos, los más afectados porque no han podido trabajar. Entonces no se tiene que ir de bar en bar. Normalmente, ¿qué va a hacer el país? Coge las grandes ciudades. Acá ese estudio estadístico es muy difícil que lleguen a averiguar, es que en el municipio de Amalfi el estudio se hizo con una muestra muy significativa realizada en el municipio de Amalfi. Un municipio bien lejos, bien pequeño, no tendría relevancia, digamos, ese estudio estadístico, como si lo va a tener un estudio realizado en la ciudad de Cali, de Bogotá, de Medellín, en Barranquilla, Cartagena, ciudades principales. Usted no puede decir, ese Valentina Meneses está vera de afán. Usted no puede decir que es que yo hice mi estudio por allá en el Salto de Guadalupe y que ya por eso todos los negocios se acabaron, porque en el Salto de Guadalupe o en el corregimiento de Portachuelo, yo no, hace años no voy por allá, no sé ni qué habrá. Supongamos que había una tienda y se quebró. Bueno, la estadística, lo que pasa es que, digamos, nosotros la tenemos, yo aquí la coloqué como estadística 2, porque yo hice un primer texto que lo trabajaron en octavo,
que era mucho más sencillo, donde se trabajó las técnicas de muestreo, solamente 3. Para ustedes íbamos a trabajar más técnicas de muestreo, pero debido a la situación de la pandemia, lo básico. En octavo se trabajaron tablas de frecuencia con datos sin agrupar. Acá ustedes lo van a trabajar con datos agrupados que se rigen por una regla que es un poquito compleja y que ya se trabaja en estudios estadísticos mucho más avanzados. En octavo se trabajaron las medidas de tendencia central, por eso lo denominé estadística 1, moda, media y mediana, que son como las más básicas. Acá van a trabajar las medidas de tendencia central. En octavo se trabajaron moda, media y mediana con datos sin agrupar. Acá van a trabajar moda, media y mediana con datos agrupados. Van a trabajar medidas de dispersión. Van a trabajar otros métodos de varianza. Entonces, por eso se llama, digamos que estadística, y así lo van a encontrar en la universidad. Estadística 1, estadística 2, y es porque en el nivel 1 ven cositas más sencillas, en el 2 la misma estadística pero con otros términos más avanzados. Entonces una estadística 1 puede ser una estadística con datos que no van agrupados en ningún momento, y una estadística 2, como es el caso de ustedes, donde vamos a trabajar todos los datos agrupados que se rigen, no se agrupan a gusto de cada uno, sino que hay unas reglas muy matemáticas que hay que aplicar para poder organizar todos esos datos agrupados por intervalos. Por eso les digo, no tienen tarea, está suavecito digamos, esta guía número 1, pero si ustedes lo desean pueden ir viendo algunos tutoriales o algunos de los temas que van a ver en el futuro. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, es que la estadística yo la puedo dividir en varios niveles. Estadística 1, 2, 3, toda va a ir mucho más avanzada. Pero como les dije, la de ustedes fue organizada, más o menos están para un nivel 1 de universidad, para el primer semestre. La que yo les organizé a ustedes fue basada en muchas cositas de la Universidad de Antioquia, o sea que esta estadística es muy posible que la vean en la de Antioquia o en la nacional. Pero no se asuste que de todas maneras yo acá le estoy haciendo unas adaptaciones, porque si seguimos con el método de estudio en casa yo no les puedo poner cosas muy avanzadas que ustedes no vayan a comprender. Y sabemos que la estadística la vamos a utilizar en la carrera que usted escoja, van a necesitar estadística. El año pasado hay una de mis estudiantes que me decía que por fin se iba a salvar de matemáticas porque se iba para el campo de la salud a estudiar. Ya en estos días me mandó las fotos de los ejercicios de pura estadística. Entonces ustedes saben, de todas maneras, la carrera que escojan, maestro, médico, ingeniero, ustedes tendrán que hacer unos trabajos de grado, y en los trabajos de grado van basados en estudios estadísticos. O sea que ahí no se van a salvar. Esperemos que todo esto que les sea muy útil. Esa hubiera sido la intención, haber trabajado muy bien este módulo de estadística. Mi intención era que lo hubiéramos hecho muy práctico, con pequeños trabajos de investigación, donde ustedes aplicaran encuestas, hubieran buscado un problema de la comunidad, lo estudiaran y le hicieran todo el proceso. Pero ya sabemos que eso no va a ser posible, o sea que nos va a tocar basarnos en casos hipotéticos. Bueno, si no hay más preguntas, vuelvo y les recuerdo cualquier inquietud a través del Skype o a través del correo. Y por favor, cacharreen un poquito más la plataforma. Familiarícense más con el uso de la plataforma institucional. Como no hay preguntas, entonces pues ya se nos cogió tarde noche. Les deseo un resto de día muy productivo, que descansen bastante el fin de semana y no olviden darle finalizar a la llamada. Una feliz tarde para todos.